se democratizó la inversión de bienes raíces en el mercado público. Completamente. Anteriormente, en la época de tus abuelos, tus padres, mis padres, para comprar un edificio, una nave de industrial, un hospital, pues tenías que tener mucho dinero, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Uno a Uno con Fibra Monterrey. En este día me toca tener una conversación con César Rubalcaba. César es director de Relación con Inversionistas en Fibra Monterrey, lleva ya 10 años con la compañía. Y es un capítulo muy importante porque creo que es la antelación de todas las discusiones de los capítulos que vamos a tener hacia adelante. Y hay que empezar por lo más básico. Mi querido César, ¿cómo estás? Buenos días. George? Buenos días. Platícanos, César, ¿qué es una fibra? Pues mira, una fibra es un instrumento que se puede decir híbrido entre lo que conocemos nuevamente como la parte de inversiones de tasa variable y la tasa fija. Y le permite al público inversionista en general tener acceso a rentas de inmuebles de gran escala. Pueden ser naves industriales, como es el caso de Fibra Monterrey, edificios de oficinas, centros comerciales, hoteles, e incluso en Estados Unidos hay fibras, que también son las REITs, que tienen incluso data centers, entre otro tipo de inmuebles ya mucho más especializados, porque allá es un mercado más evolucionado. En México empezó en el 2011 y cada vez ha habido más de este tipo de productos en el mercado. Déjame te lo pongo de esta manera, César. Es una manera de decir, se democratizó la inversión de bienes raíces en el mercado público. Completamente. Anteriormente, en la época de tus abuelos, tus padres, mis padres, para comprar un edificio, una nave de industrial, un hospital, tenías que tener mucho dinero, ¿no? Exactamente. Y ahorita justo con esta participación de las fibras en el mercado bursátil se abren múltiples beneficios que ya eran heredados, digamos, de un público, o sea, de un instrumento público, que es la liquidez que tiene el título, que es el hecho de que es regulado por múltiples instituciones, entre otras cosas, pero de las cosas más atractivas es que con muy poco capital ya puedes tener acceso a este tipo de inversiones. Ahora vamos a lo básico, César. ¿Qué es el acrónimo de fibra? ¿Qué significa en sí la palabra fibra? Se llama, fibra viene de fideicomiso de inversión en bienes raíces. Okay. Y es hecho un fideicomiso porque ahí es donde se aportan los inmuebles, okay, ahí es donde caen las rentas, y una vez que se pagan los gastos operativos, administrativos, financieros, todo el remanente se distribuye al público inversionista vía dividendo o distribución de efectivo. O sea, no son acciones. Regularmente cuando tú eres inversionista compras acciones en el mercado, y aquí compras certificados fiduciarios. Exacto. El fideicomiso emite un certificado que sería lo equivalente a la parte proporcional, digamos, de una acción de una empresa, ¿no? Exactamente. O sea, si pusiéramos que un edificio está conformado de 100 ladrillos, pues cada acción es un ladrillo, y yo me voy llevando el rendimiento de esas rentas. Perfecto. Me regreso a lo que decías, renta fija y renta variable. Como que hay esa gran duda de somos un bono de deuda, somos una acción. Danos un poquito las diferencias. Cuando hablamos de que es un instrumento híbrido es porque el rendimiento se genera de dos maneras. El primero es la distribución de efectivo que comentamos un momento, que prácticamente es la renta, y la otra es la plusvalía del inmueble. Sí. Entonces, cuando hablas de una fibra, tú recurrentemente estás recibiendo este beneficio de las distribuciones de efectivo, pero también el certificado empieza a moverse en el mercado. Puede subir, puede bajar. Idealmente, con la plusvalía de los inmuebles, el precio del certificado tiende a incrementar. Entonces, por eso decimos que es híbrido. Tú tienes la renta, que es como un interés en la parte de la renta fija, y la parte de tasa variable, que es el movimiento en el precio, en donde puedes tener esa plusvalía de los inmuebles. Ahora, ese flujo del cual tú hablas, nosotros decimos que pagamos un dividendo. En Fibra Monterrey estamos pagando el dividendo de manera mensual. Correcto. Porque nos ocupa y nos preocupa y entendemos la necesidad, particularmente del retail, de que reciban un flujo mensual. Cuando tú repartes ese flujo efectivo, primero, ¿de dónde proviene ese flujo? ¿Qué es lo que repartes? ¿Y repartes el 100% del flujo o qué es lo que repartes? Yo creo que esa parte la podemos abordar muy bien en un capítulo completo en donde platiquemos punto por punto cómo se calcula. Pero lo más importante es, recibes la renta, pagas los gastos operativos, administrativos y financieros, y todo ese remanente ya es disponible para la distribución del efectivo. Nosotros en Fibra Monterrey históricamente hemos repartido la totalidad del flujo. Ahora bien, aquí existe también un tema legal en donde por decreto tú tienes que distribuir el 95% de la utilidad fiscal. Esa utilidad fiscal contempla algunas cosas como depreciación de los inmuebles,
fluctuaciones cambiarias no realizadas, cosas que no tienen que ver con el efectivo. Entonces, históricamente lo que ha ocurrido es que el flujo que generamos de las propiedades es mayor que esa utilidad fiscal. Que la utilidad fiscal. Entonces, lo que sucede cuando al público inversionista le cae esa distribución fiscal, esa distribución de efectivo, muchas veces, como es mayor... Es mayor que la utilidad fiscal, entonces le regresas capital, ¿verdad? Exactamente. Entonces, un porcentaje es considerado utilidad fiscal, correcto, que es así, tiene su impuesto, y el remanente, que es considerado como un reembolso de capital, no tiene una tasa impositiva, es decir, no se paga impuestos sobre ese resultado. Perfectísimo. Ahora, si tratáramos de analizar o percibir qué es lo que hace, tú decías, por un lado, que se comporta como un bono por el tema del flujo, pero se comporta como una acción por la plusvalía de los bienes inmuebles. ¿Qué es lo que hace que el precio suba para que la plusvalía de los inmuebles se dé? O sea, porque yo veo que en el mercado hay mucho trading, los inversionistas compran, venden, compro barato, vendo caro. No es así. Explícanos un poquito en base a qué se da esa plusvalía. Claro, y aquí empezamos a entrar como en un tema más técnico, pero que me gustaría platicarlo de una forma súper coloquial, que muchas veces, y en todos los negocios, la verdad es que eso debe ser funcionado en todos los tipos de inversiones, es cuál es la capacidad de esa compañía o de ese inmueble de generar flujo. Porque al final del día, si tienes un inmueble muy bonito, o sea, una nave industrial de nueva generación, pero está vacía, entonces no estás teniendo ninguna renta, pues realmente cuánto vale esa nave es difícil de saber. Pero ya cuando tienes un contrato de arrendamiento fijo o cuando ya tienes una renta que tienes la visibilidad, y es más, tienes la visibilidad de que incluso esa renta se puede duplicar o triplicar en los próximos 5 a 10 años, tú puedes traerte todo ese valor del flujo a valor presente, decir, ok, yo estaría dispuesto a pagar por este inmueble tanto monto. Y esto se conecta en cómo en Fibra Monterrey llevamos a cabo las adquisiciones, cómo tomamos decisiones de desinversiones y cómo sabemos en qué momento tenemos que emitir capital o pedir prestado para hacer este tipo de inversiones. Al final del día lo que quieres ver es que de todos esos flujos yo tenga un efecto positivo y que tenga un rendimiento atractivo en mi cartera. O sea, una de las preguntas que regularmente me hacen es, oye, ¿por qué hay plusvalía en los bienes inmuebles? Lo que me estás diciendo es, en base al flujo, un bien inmueble agarra plusvalía por la capacidad que tiene de generar flujo. Exacto. Es decir, por arte de Dios, no agarra plusvalía. Dejando asoleando un edificio que no genera rentas, pues no tienes plusvalía. Entonces, nos preocupa mucho que la utilidad por acción o el flujo por acción se puede incrementar para que tengas plusvalía, ¿es correcto? Exactamente, exactamente. Y pues precisamente en bienes raíces siempre se ha hablado de ubicación, ¿no? Y pues bueno, esa ubicación al final del día lo que se traduce en el mercado es que va a ser un inmueble muy demandado. Y cuando existe mucha demanda, todos quieren tener ese inmueble, te están dispuestos a pagar una renta mayor y una renta mayor. Entonces, cuando empiezas a cobrar mayor renta y mantienes los costos a un nivel similar, la distribución de efectivo incrementa, entonces ya el público inversionista dice, oye, antes me generaba $1, ahora me genera $1.10, ahora me genera $1.20, estoy dispuesto a pagar un precio mayor por ese valor del certificado y se genera también ese incremento. Ahí te detengo. ¿Contra qué compararías ese dividendo para que tú tengas una plusvalía? Es decir, tiene que haber un comparable, ¿no? CETES, un bono en dólares. ¿Cuál sería tu benchmark? Aquí hay varios estilos de inversión que sigue el público inversionista, pero digamos que el más sencillo, hay dos muy sencillos. El primero es cuando tú tienes un objetivo de rendimiento. O sea, a mí no me importa dónde estén las tasas, no me importa porque no tengo la habilidad de poder proyectar. Entonces, si yo quiero tener un 7% o un 8%, bueno, pues yo sé que el Fibra Monterrey dio una guía de resultados de $1, ok, ese peso lo divido entre mi rendimiento esperado y obtengo un precio objetivo. No me importa cómo esté todo lo demás, ¿no? O sea, es decir, tú decías, quiero yo tener 7%, dividirías el peso que va a generar la fibra vía dividendos en un año, lo divides entre el 7% y por valor, digamos, residual, llegas a un precio. Sí, y dices, bueno, todo lo que está bajo ese precio, yo estaría dispuesto a comprarlo. Ahí tú defines si está barata o cara la acción. Exactamente, okay. Y ese es el más fácil que puede hacer cualquier persona. Ya te puedes ir elevando el nivel y decir, bueno, ¿dónde están las tasas de interés? Porque al final del día yo puedo decidir, quiero invertir en un bono o en un CETE o en lo que sea contra Fibra Monterrey. Ahora bien, ahí lo que los invitaría al público inversionista en general es revisar cuál es la naturaleza de los flujos que está generando una fibra. Por ejemplo, Fibra Monterrey genera el 85% de sus flujos en dólares y el remanente en pesos. Y eso solamente es a nivel rentas.
Pero bueno, digamos que mantengamos ese 85-15 a lo largo de todo el flujo, ¿no? Pues bueno, yo compraría el 85% con una tasa en dólares y el otro 15% con una tasa en pesos. Y sacas un ponderado. Entonces, por lo general, digamos, una tasa en dólares pudiera estar más en un 4%, una tasa en pesos puede estar más cerca de un 8%. 8%. Entonces, ya sacas un ponderado y dices, igual y 5% ya sale el ponderado razonable. Entonces, haces el mismo ejercicio de ese peso entre el 5%, entonces llegas a otro valor. precio, ¿no? Entonces ya ahí dices, cualquier precio por debajo de ese nivel, yo estaría dispuesto a comprar y estaría recibiendo un mayor dividendo o un mayor rendimiento que si lo invirtiera en renta fija, ¿no? Correcto. Entonces ahí ya cada quien va a ir decidiendo, igual y sacas el 5% y dices, oye, yo quiero ganarle, no sé, 0.5% a la renta fija, entonces en vez de ser un 5% sería un 5.5. Oye, yo quiero ganar 1% a la renta fija, bueno, entre 6%. Tú le vas poniendo las primas de riesgo que tú como inversionista considerarías razonable para tu inversión en las fibras. Y esto va a ser dinámico a lo largo del tiempo. Claro. Ahora, tú mencionabas que en las distribuciones tienes el efecto de cuánto la ventaja de poder regresar capital o lo que vas a pagar impuestos, pero también tienes una ventaja en el precio. Uh-huh. ¿Qué ventajas tienen las fibras para los inversionistas que no tienen las acciones a la hora que yo compro un título en 10 pesos y lo vendo en 15? Ahí dentro del marco normativo que existe ahorita de la ley del impuesto sobre la renta, establece que cualquier plusvalía que puedas tener en el certificado no tiene un impuesto. Entonces, si tú compras el título en 10 pesos y lo vendes en 15, esa ganancia de 5 no te genera impuestos. Ya, esa es una súper ventaja que tiene este mercado. ¿Qué otras cosas consideras tú que pudiera ser relevante dentro de lo que es la estructura de la fibra para comentar? Yo creo que dentro de las ventajas que no hemos mencionado, Jorge, es una, cuando tú adquieres un bien inmueble de forma tradicional, de forma directa, tú tienes que administrar ese inmueble. Tienes que estar preocupado quién la renta, si te están pagando, si tienes que pagar el predial, el seguro, el mantenimiento, si tienes que meterle a las nuevas techumbres, a los pisos, todos esos mantenimientos mayores los tienes que ir haciendo tú. Cuando tú inviertes en una fibra, pues ya existe un equipo de profesionistas que tienen mucha experiencia en el sector que van a hacer eso por ti y tú solamente puedes gozar del rendimiento. Entonces yo creo que esa es una muy importante. Otra es que cuando tú inviertes de forma tradicional, por lo general tienes una concentración importante por inmueble o por ubicación geográfica o por inquilino. Y cuando compras dentro de una fibra, te estás diversificando en ese sentido. Por ejemplo, Fibra Monterrey tiene más de 100 inmuebles, estamos en más de 9 mercados, tenemos dólares. Ahí me detengo un poquito. Cosas. ¿Tenemos alguna limitante para poder invertir fuera de México? Sí, actualmente las fibras solamente pueden invertir en territorio nacional, no podemos invertir fuera de México, precisamente por este beneficio fiscal que tenemos en materia de la distribución de efectivo como de la plusvalía de los inmuebles. Perfecto. Si tú pudieras comparar el vehículo en términos de dividendos, lo que es las fibras, contra los dividendos que regularmente pagan las corporaciones que son públicas, ¿qué más o menos qué diferencial hay entre unos y otros? Pues mira, te puedo decir que, número uno, el hecho de que las fibras sí tienen que distribuir el 95% de la utilidad fiscal, cosa que no tienen las empresas tradicionales. Entonces, por lo general, una empresa tradicional decide cuándo, en qué momento y de qué cantidad es la distribución. Y por lo general, lo que ellos hacen es retienen las utilidades y las utilizan para invertirlas en otros proyectos. Mientras que en una fibra, lo más común es que estés constantemente pagando ese dividendo, entonces tienes mucha visibilidad y más bien cuando quieren crecer, ya sea que endeuden a la compañía hasta cierto nivel o bien que salgan y emitan capital, porque todas las utilidades las están sacando al público inversionista. Y mi última pregunta, ¿qué tanto es el diferencial en dividendo en tasa de lo que regularmente paga una C Corp contra lo que paga una fibra? Yo te puedo decir que varía bastante, pero te puedo decir que una fibra paga entre 2 y 3 veces más que una C Corp normal. O sea, es muy común ver un 3 a 4% de dividendo de una corporación tradicional contra un 8 o 9% de dividendo por parte de una fibra. Y la última pregunta, César. Te prometo que con esta ya te dejo. En los 10 años que llevamos pagando dividendo, si tú sumaras todos los dividendos que hemos pagado, ¿cuánto más o menos le ha regresado de capital al inversionista que entró desde hace 10 años? Pues yo te diría que actualmente aproximadamente hemos regresado cerca de 10 pesos, más o menos, que eso ya es un rendimiento solamente por flujo como del 80%. O sea, salimos a 12 pesos, le ha regresado 10 pesos de dividendo. Exactamente. Perfecto. Aproximadamente es por donde deberemos estar. Pues César, a mí me quedó clarísimo y creo que
creo que con esta explicación puede ser muy interesante que sigan viendo nuestros capítulos. Iremos profundizando en más temas. Ahorita, como decía César, hay temas que hay que meterle mucho más análisis. Te agradezco que nos hayas dado esta explicación. George. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos el próximo capítulo acá en 1 a 1 con Fibra Monterrey. Gracias.